Geometría analítica. Unidad 3. Soporte y mantenimiento A. Lugares geométricos. Integrantes: Fuentes Rodríguez Iván Alejandro, Ruiz Chaparro Alexis, Martínez Bustos Carlos, Ramírez Vázquez David Humberto. Lugares geométricos. Cónicas: circunferencia, parábola, elipse, hipérbola. Elementos, ecuaciones, condiciones geométricas y analíticas. Circunferencia. Definición. La circunferencia es una curva plana y cerrada donde todos sus puntos están a igual distancia del centro. Propiedades de la circunferencia. Centro. Es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Radio. Es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. El radio mide la mitad del diámetro. Diámetro. El diámetro de una circunferencia es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. El diámetro mide el doble del radio. El diámetro es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre pi. Cuerda. La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. El diámetro es la cuerda de longitud máxima. Recta secante. Es la línea que corta la circunferencia en dos puntos. Recta tangente. Es la línea que toca la circunferencia en un solo punto. Arco. El arco de la circunferencia es cada una de las partes que en una cuerda divide a la circunferencia. Semicircunferencia. Cada uno de los dos arcos delimitados por los extremos de un diámetro. Fórmula para calcular la circunferencia. ¿Cómo encontrar la circunferencia de un círculo? La circunferencia de un círculo se puede averiguar multiplicando pi, que es igual a 3.14 por el diámetro del círculo. Si un círculo tiene un diámetro de 4, su circunferencia es de 3.14 por 4, que sería igual a 12.56. Así que la fórmula que da circunferencia es igual a pi por diámetro. Parábola. Definición. Una parábola es la sección cónica de excentridad igual a 1,1 restante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. Propiedades de la parábola. Vértice. Punto de la parábola que coincide con el eje focal. Eje focal. Línea recta que divide simétricamente a la parábola en dos brazos y pasa por el vértice. Foco. Punto fijo de referencia que no pertenece a la parábola y se ubica en el eje focal interior de los brazos de la misma y a una distancia p del vértice. Disectriz. Línea recta perpendicular al eje focal que se ubica a una distancia p del vértice y fuera de los brazos de la parábola. Distancia focal. Parámetro que indica la magnitud de la distancia entre el vértice y el foco, así como entre el vértice y disectriz. Ambas distancias son iguales. Cuerda. Segmento de recta que une dos puntos cualesquiera pertenecientes a la parábola. Cuerda focal. Cuerda que pasa por el foco. Lado recto. Cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Ecuaciones de la parábola. Hay dos. Primera posibilidad. Cuando la parábola se abre hacia la derecha, en sentido positivo, en el eje de las abscisas x. Ecuación de la parábola. Y cuadrada igual a 4px. Ecuación de la disectriz. X más p igual a 0. Segunda posibilidad. Cuando la parábola se abre hacia la izquierda, sentido negativo, en el eje de las abscisas x. Ecuación de la parábola. Y cuadrada igual a menos 4px. Ecuación de la disectriz. X menos p igual a 0. Elipse. Definición. La elipse es el conjunto de todos los puntos de un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos en una constante. Así que no importa dónde estés en el elipse, puedes sumar las distancias al punto A y al punto B y siempre saldrá lo mismo. Los puntos A y B se llaman los focos de la elipse. Focos. Son los puntos fijos de F y F'. Eje focal. Es la recta que pasa por los focos. Eje secundario. Es la mediatriz del segmento F'. Centro. Es el punto de intersección de los ejes. Radios vectores. Son los segmentos que van desde un punto del elipse a los focos PF y PF'. Distancia focal es el segmento de longitud 2c. S es el valor de la semirrecta focal. Vértices
Son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A', B y B'. Eje mayor es el segmento de longitud 2A, es el valor del semieje mayor. Eje menor es el segmento de longitud 2B, B es el valor del semieje menor. Eje de simetría. Son las rectas que contiene el eje mayor o el eje menor. Centro de simetría. Coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. El área de una elipse es pi por radio por secante. Si una circunferencia, radio y secante son iguales y sale pi por radio igual a pi radio cuadrado, ¿qué es correcto? Hipérbola. Definición. Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Propiedades de la hipérbola. Eje mayor o real. El eje mayor es la recta de la hipérbola donde permanecen todos los focos y los vértices de la misma. Su valor es 2a y es perpendicular al eje imaginario. Eje menor o imaginario. El eje menor o imaginario no tiene puntos en común con la hipérbola. Asíntotas. Son las rectas radio y radio primo que pasan por el centro de la hipérbola y verifican que se acercan ramas de la misma, tanto más nos alejamos del centro de la hipérbola. Vértices. Los vértices de una hipérbola son los puntos donde ésta corta a sus ejes. Focos. Son dos puntos, foco 1 y foco 2, respecto de los cuales permanece constante la diferencia de distancias, en valor absoluto, a cualquier punto X de dicha hipérbola. Centro. Punto medio de las vértices y de los focos de la hipérbola. Tangentes. La tangente a una hipérbola en cualquier punto de la curva es bisectriz del ángulo formado por los radios vectores de ese punto. Y aquí tenemos la ecuación de la hipérbola. Siendo X o Y un punto de la hipérbola, O1, O2 el centro y AB los ejes mayor y menor. Conclusión. En esta presentación vimos los temas los cuales todos tienen una relación con la geometría analítica. No queda otra cosa más que la práctica para quedar bien entendidos dichos temas. Todos ellos nos sirven para cada día, aunque no pase por nuestra mente.